Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Continuamos con el ciclo de conferencias en relación a Derecho Internacional Público. En particular, nos encontramos exponiendo la unidad número 3, el dominio público, el territorio, su relevancia en el Derecho Internacional Público. Hemos abordado en las dos conferencias anteriores el territorio terrestre y el territorio aeroespacial. Sin menospreciar los anteriores territorios y sus regulaciones, ahora abordaremos las regulaciones en el caso de una especialidad muy trascendental que se ha denominado Derecho Internacional Marítimo, que tiene que ver con la regulación de los espacios marítimos, que son el resultado de todo un proceso de negociación convencional entre los estados hasta llegar a lo que se llama la CONVEMAR, o Convención de Derecho Marítimo. Así pues, vamos a abordar este último tema referido a las regulaciones jurídicas del espacio marítimo, tomando como referente este marco normativo llamado Derecho Internacional Marítimo. Como sabemos, la CONVEMAR es el instrumento fundamental del cual el Estado de Nicaragua forma parte. Iniciaremos diciendo ¿cuál es la importancia de los mares y de los océanos? En primer lugar, el mar es una porción de agua salada de tamaño inferior al océano y mayor a un lago. La diferencia entre los mares y los océanos es que los mares son zonas más próximas a las costas y tienen una extensión más limitada y con una profundidad menor que los océanos. La vida se desarrolló en los océanos. Las aguas oceánicas abarcan casi 360.000 millones de 132.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente un 72% de toda la superficie de nuestro planeta. El océano, como sabemos, es una amplia fuente de recursos alimenticios vivos y también de recursos no vivos, recursos materiales que los países explotan para su beneficio, como pueden ser yacimientos, recursos petroleros, gas, entre otros. Ha sido fuente de comercio, de aventuras, de descubrimiento, ha separado y también ha unido a la gente, a los continentes, a las poblaciones. La mayoría de la población no vive a más de 320 kilómetros del mar. Hoy día es un medio de transporte como fue desde los inicios de los primeros estados antiguos, cuando se salieron a la conquista del mar. Los mismos romanos definieron el mar Mediterráneo como su mare nostrum. Los fenicios conquistaron el mar, ya no se diga los griegos en su momento. Entonces es una realidad muy cercana a la población. A nivel de nuestro globo terráqueo tenemos 5 océanos en el mundo: el Atlántico, el Pacífico, el Índico, el Ártico y el Océano Glacial Antártico. Y mares, existen más de 50 mares, los más reconocidos: el Mar Caspio, el Mar Mediterráneo, el Mar Caribe, el Mar Negro, entre otros. Vivimos en un planeta azul con océanos y mares que cubren, como decíamos, más del 70% de la superficie de nuestro planeta y constituyen una base fundamental para la economía de muchos países, recursos pesqueros, de turismo, transporte marítimo internacional, etc. Eso podemos considerar como la relevancia de los mares y de los océanos. Como vemos en este slide, ahí tenemos indicado los océanos y mares más determinantes del mundo. En el caso nuestro, aquí en el slide, en la parte inferior derecha, encontramos nuestro mar Caribe, que baña las costas de países de América del Sur, Centroamérica y las islas de las Antillas. Aquí vemos el mar Caribe, un slide un poco más amplio. Como vemos, nuestro mare, como podrían decir en latino romano, nuestro mare para países de América del Sur, para países de Centroamérica, Belice, México y todas las islas antilianas. ¿Qué es el derecho internacional del mar? Es una rama del derecho internacional público que define los espacios
marítimos y los derechos y obligaciones de los estados relacionados con esto. Se diferencia del derecho marítimo porque este solo regula las relaciones privadas en el transporte marítimo internacional. En cambio, el derecho internacional marítimo regula los espacios de los derechos donde los estados ejercen soberanía plena en algunos y en algunos soberanía relativa. Como sabemos, desde los inicios de la sociedad internacional se fueron programando y desarrollando una serie de normas sobre la base de la costumbre. Primero fueron normas constitucionarias, así ha sido destacado el derecho internacional, y el mar y los océanos, como hemos indicado anteriormente, son medios de comunicación, de comercio entre los pueblos, de potencia, de seguridad, de turismo, de aprovechamiento de sus recursos vivos y de no vivos. Y todo eso se ocupa del derecho internacional marítimo y las instancias que han sido creadas. Veamos algunos aspectos históricos. El Mare Nostrum, que así le llamaron los romanos al mar Mediterráneo, en su época imperial fue nuestro mar, como lo decían ellos. Ya fue en el siglo XVII que se basa en los principios de derecho romano que el gran tratadista de derecho internacional Hugo Grocio va a postular la doctrina del mare liberum, que significa la doctrina del mar libre. No podía ser sujetos de apropiación. Los mares, los océanos no eran susceptibles de ocupación porque no eran terranulis, pertenecían para todos los estados. Y ahí aparece ese principio de la libertad de los mares. Ya en el siglo XVIII, como hemos indicado en los antecedentes del BIC, este tratadista Cornelius Winkelschopf va a establecer el principio del mar adyacente, la regla de las 3 millas, bajo las cuales quedaba limitada la soberanía al espacio donde un estado podía defender su territorio. Y las 3 millas nace por la tesis de la bala de cañón de Galliani, que establecía que hasta ahí podía llegar la defensa y seguridad del Estado, porque era la capacidad que tenía desde el punto de vista de defensa de las costas. 1.8 kilómetros equivale las 3 millas marinas. En el siglo XX ya aparecerán muchos estados que consideraron la necesidad de extender el mar territorial para proteger los recursos pesqueros y mineros, aplicar mediante control y de fiscalización para evitar la contaminación del mar. Entonces, la sociedad internacional moderna, por medio de los estados, van a ir precisando gradualmente unas normas constitucionarias para ir estableciendo esos espacios marítimos. Así pues, que el derecho clásico del mar dividió dos espacios fundamentales en esta época. En primer lugar, un mar territorial, que era un espacio de soberanía del Estado ribereño pleno, y un espacio común para todos los estados regido por el principio de la libertad de uso, que es el alta mar. En ese momento, esas primeras normas constitucionarias solo nos indicaban dos espacios, el mar territorial y el alta mar, como lo vemos en esta slide. Entonces, como vemos acá, el mar territorial apenas tenía 3 vías marítimas, ¿verdad? Tomando como referencia la línea de base que vemos acá en esta flecha, y luego hacia adentro lo demás era el alta mar. Todo lo demás, esos fueron los primeros espacios regulados por el derecho internacional. Así que el derecho internacional marítimo va a tener 3 fases. Una primera fase consuetudinaria, desde los inicios de la sociedad moderna, siglo XIX, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, donde prevalecen los intereses de las comunicaciones y de descubrimiento junto a intereses coloniales, militares y comerciales. Ahí es donde se establecen esos dos primeros espacios, mar territorial y el alta mar. El mar territorial como muy reducido a las 3 millas, como decíamos anteriormente. Hasta ahí se podía garantizar la defensa y seguridad del Estado, y ese era el principio básico que se utilizaba. El alta mar, más allá del mar territorial, regido por la libertad de los mares, favorecía los intereses, por supuesto, de las grandes potencias que habían salido a la conquista y a establecer dominio imperial. Una regulación, como vemos, imperada en proteger los intereses de esos grandes estados imperiales, de los estados poderosos, y aquí el DIN, el Derecho Internacional Marítimo, tiene una base totalmente constitucional.
La segunda fase, que va desde el año 1945 hasta la mitad de la década de los 60. Ahí, a la par de los intereses comerciales y militares, adquieren mucho importancia los aspectos económicos, de tal manera que los mares y los océanos tienen nuevas perspectivas de aprovechamiento por parte de la comunidad internacional. Hay un crecimiento demográfico, la pesca es una fuente fundamental de subsistencia de la población, se descubre la plataforma continental que está plegada de muchos recursos energéticos y surgen nociones relacionadas a los estados ribereños como el alta mar, la plataforma continental. Así pues que en el año 58, en la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre derechos del mar, se aprobarán 4 convenciones, una sobre el mar territorial y la zona adyacente o zona contigua, otra sobre la plataforma continental y una tercera sobre el alta mar, y finalmente una cuarta sobre la pesca y la conservación de los recursos vivos en alta mar. Como vemos, es muy amplio porque apenas en la primera fase solo se regulaban los espacios. Ahora aquí ya se habla de mar territorial, de zona contigua, plataforma continental, alta mar y la regulación de la pesca y la conservación de los recursos vivos. Si bien no se logró determinar una extensión del mar territorial, ¿verdad? Tampoco se adoptó una regla general en la materia, pero bueno, representa grandes avances. Podemos combinar que la tercera fase, que va a iniciar a mediados de los 60 y culmina en el año 82, con la aprobación de la nueva Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, la CONVEMAR, donde la regulación anterior, bastante desfasada, va a ser sustituida por una regulación más moderna y acorde a la voluntad de la comunidad internacional. Así que en el año 73 se inaugura esta tercera conferencia, tras 11 periodos de sesiones va a generar en el año 82 la CONVEMAR y que entrará en vigor el 16 de noviembre de 1994, producto pues a la regulación que pone el derecho del tratado en cuanto a que se necesitaba un número suficiente de estados que hubiesen aprobado y ratificado la CONVEMAR para que entrara en vigor. Entra en vigor en el año 1994. La CONVEMAR, como indicamos, fue elaborada por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Es un instrumento donde participan los estados y los gobiernos, más de 150 países, fue de larga extensión, más de 9 años, no partieron de cero, como vimos, ya había un proceso anterior, había un proceso entre el año 67 y el 73 del Comité de Fondos Marinos y Oceánicos de la ONU, que los 4 textos anteriores de la Convención de Ginebra del año 58, y entonces al final pues se va a establecer un instrumento mucho más amplio, mucho más de mayor participación de la comunidad internacional para el fomento del desarrollo y la codificación en el derecho internacional marítimo particularmente. Aquí podemos encontrar en este slide las distintas fases resumidas de lo que acabamos de exponer. Nicaragua suscribió la CONVEMAR el 9 de diciembre del año 84, fue ratificada por el Poder Legislativo, por decreto número 2374 del 6 de octubre del año 1999, que luego fue publicado el 26 de octubre del 99. Hay todo un proceso de ratificación hasta llegar pues, a su entrada en vigor como normativa aceptada por nuestro derecho interno. Esta convención, la CONVEMAR, va a establecer estos principios fundamentales del derecho internacional. Primero, la libertad del alta mar, que es el principio más relevante, incluye la libertad de navegación, la libertad de sobrevuelo en su espacio, la libertad de tender cables de tubería submarina. Precisamente los cables sirven tanto para transmisiones de telecomunicaciones, los primeros cables internacionales, AT&T, por ejemplo, para conectar Estados Unidos o América con Europa, con cable coaxial o el famoso cable de cobre, que es telefónico. Ahora miles de kilómetros inundan los océanos y los mares anclados, cables submarinos con fibra óptica de altas capacidades. Estamos hablando de exabyte, no solo de terabyte, de exabyte. O sea, son elevadas cantidades de datos que se trafican entre un continente y otro.
la libertad de construir tuberías submarinas para los oleoductos y gasoductos, libertad de construir islas y estructuras artificiales, la libertad de pesca y la libertad de investigación científica. En cuanto al otro principio, que es la utilización pacífica del océano, incluye investigaciones científicas con fines pacíficos. El principio de no empleo de la fuerza o de la amenaza, lo cual no niega la navegación militar. La jurisdicción exclusiva del Estado de la bandera del pabellón en alta mar, que significa que el Estado que le ha dado la nacionalidad a ese barco es el Estado que tiene la jurisdicción exclusiva. La regla general es que en el alta mar no se ejerce la soberanía de ningún Estado, ¿verdad? En el Estado ribereño, sobre las aguas territoriales, mar territorial, la norma constitucionaria fue superada de las 3 millas a las 12 millas marítimas, o 12 millas náuticas le hablan otros, en el límite 12 millas marítimas del actual límite. Y la protección del marino, que prohíbe ensuciar el medio marino, el uso racional de los recursos vivos, la prohibición de la actividad que cause daño, la colaboración para la protección del medio marino, el principio de herencia común, de patrimonio común de la humanidad. Como vemos en este slide, aquí encontramos las aguas interiores en esta primera parte. Ahora lo vamos a explicar en otra lámina. Se toma como referente una línea de base conforme la Convemar. A partir de ahí contamos las 12 millas náuticas, que es el espacio primero del mar territorial. Luego estará la zona contigua, como es un espacio adyacente, la convención le agregó 12 millas náuticas más, en las cuales ejerce el Estado ribereño todos los derechos de ejercicio de jurisdicción y soberanía. Luego estará la zona, la plataforma continental, que es esta parte que va en la parte de un pedestal terrestre, la zona económica exclusiva hasta 200 millas náuticas, igual que la plataforma continental, que es esta parte de agua, de los recursos que están ahí, no los que están en la plataforma, sino los que están en los recursos acuáticos. Y por último, el alta mar, que es la mar libre, y la zona que son espacios de uso común de la humanidad. Aquí igual lo vemos, por ejemplo, todo lo que queda antes de la línea de base, que es esta, como vemos, esta es una línea de base que toma las escotaduras de la costa, no es una línea de base recta. Entonces, todo lo que son los puertos, golfos, ríos, lagos que existieran en el estado ribereño son regulados por la norma nacional interna. Ya a partir de la línea de base, como vemos acá en este esquema, tomamos en cuenta y contamos las 12 millas náuticas y vamos a definir el primer espacio, que es el mar territorial, ¿verdad? Luego, el segundo espacio, la zona contigua, 12 más 12, 24 millas náuticas. Y luego la zona económica exclusiva hasta 200 millas a partir de la línea de base. La plataforma continental, que va por debajo, es el pedestal de un territorio de un estado que se prolonga más allá, ¿verdad? De 200 hasta 350 millas náuticas establece el mar, perdón, la Convención. Y por último, el alta mar. Entonces, en las aguas interiores hay el punto de referencia para poder definir la línea de base, ¿verdad? Porque a partir de las aguas interiores se van a desarrollar, según la Convemar, 2 métodos para poder establecer a partir de la línea de base todos los espacios marítimos hasta llegar a las 200 millas. Entonces se toman como referente dos métodos. La línea de base normal, que toma como referente la baja mar a lo largo de la costa y que es la que sigue el trazado actual de la costa. Los estados no pueden, digamos, salirse de esa línea, ¿verdad? Y en este caso, cuando hay muchas escotaduras, mucho relieve en la costa, no se puede utilizar el sistema de la línea de base. Al contrario, se tendrá que utilizar la línea de base recta, donde el trazado se hace con puntos geolocalizados, georreferenciados, se establecen a través de determinados puntos de agrimensura, ¿verdad? Y a partir de ello se va a trazar una línea imaginaria donde se toma como referente ese punto de establecimiento de la línea base, y a partir de ahí contaremos las 12 millas para el mar territorial, las 12 para la zona contigua, las 200 para la zona económica exclusiva y para la parte de abajo de la plataforma continental. Hay requisitos esenciales, no deben apartarse de la Dirección General de la Costa,
esta línea de base, ya sea normal o recta. Las zonas de mar encerrada por estas líneas situadas entre estas y la tierra firme debe estar vinculadas al dominio terrestre. Cualquier golfo que exista, lagos, etcétera, no pueden trazarse hacia o desde elevaciones que emergen en la bajamar. El trazado no puede aislar del alta mar o zona económica exclusiva de otro estado. Precisamente esos son elementos que ha tomado la Corte Internacional de Justicia en casos ventilados ante ella. La delimitación deberá publicarse en cartas marinas y el Estado ribereño las deberá dar a conocer a la comunidad internacional. Entonces, ¿cuáles serían las aguas interiores? Bueno, ya las hemos destacado aquí en este slide, el Golfo, los puertos, ríos, si hubieran acá, todo esto es aguas interiores. ¿Cuál sería el mar territorial? La Convenmar señala que todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda las 12 millas marítimas o 12 millas náuticas, medidas o contadas a partir de la línea de base, ya sea la línea de base recta o la línea de base que hemos indicado acá, ¿verdad? Que puede ser la que sigue la base normal de la costa, cuando no es una costa irregular. El Estado ejerce soberanía plena en ese espacio llamado mar territorial, que se extiende más allá de sus aguas interiores. En el caso de los estados archipelágicos, en la franja de mar adyacente designada con el nombre de mar territorial, se extiende sobre el espacio aéreo también, sobre el lecho y sobre el subsuelo, ¿verdad? Y se ejerce sobre la base de las disposiciones que dicta la Convenmar de plenitud de competencia de soberanía. Su ejercicio no es absoluto, debe acatarse la normativa de la Convenmar, que son normas constitucionales y normas convencionales, y una de esas restricciones que establece la Convenmar es lo que llamamos el derecho de paso inocente. Quiere decir que todo buque que tenga la necesidad de entrar a un puerto nacional a descargar pasajeros, mercadería, etcétera, puede entrar a las aguas de este mar territorial para ir a hacer fondeo, para ir a atracar a un puerto y de esa manera bajar pasajeros, bajar mercancía y luego salir. Eso es lo que llamamos paso inocente. Ese paso inocente es una travesía por el mar territorial, que todo buque extranjero puede hacerlo dentro de las aguas nacionales, dentro del mar territorial, debe ser rápido e interrumpido, o sea, no se puede quedar ahí para pescar o para de forma permanente, salvo que tuviera una avería y había que reparar el buque. Tampoco puede ser una presencia perjudicial para la paz y la seguridad del Estado libre. Entonces, eso es importante dejarlo bien claro para que manejemos qué es el paso inocente. El Estado, como tiene ejercicio de soberanía, tiene dos tipos de jurisdicciones, la penal y la jurisdicción civil. Cualquier delito que se cometa en ese espacio, el Estado ribereño va a aplicar su normativa nacional. Pero hay excepciones que la Convenmar establece. Por ejemplo, si el delito se comete a bordo de un buque extranjero que va pasando por paso inocente, valga la redundancia, en el espacio del mar territorial, debería prevalecer la ley de la bandera del pabellón, que esto es la bandera que cobija el barco, la bandera bajo la cual fue votado o nacionalizado ese barco. Pero hay excepciones, pues se podría aplicar la ley penal nicaragüense cuando eso tenga consecuencias en el Estado ribereño. Segundo, cuando sea perjudicial a la paz y seguridad. Tercero, cuando el capitán, el diplomático o agente consular del barco del Estado del pabellón le solicita la intervención a las autoridades del Estado ribereño. Y por último, para reprimir la acción delictiva del tráfico de drogas, por ejemplo, narcotráfico, etc. Y en cuanto a la jurisdicción civil, también, ¿verdad? No se debería detener o desviar a un buque extranjero que pase por el mar territorial para ejercer jurisdicción civil sobre las personas o sobre los recursos o medios materiales, incluso sobre el mismo barco. Y solamente se podrán tomar medidas cuando se haya ocasionado un daño durante el paso por las aguas del Estado ribereño, ¿verdad? En escala, en puerto, o algún daño ambiental, y que haya responsabilidad, pues, y que en tal sentido pueda afectar infraestructuras del Estado, como pueden ser radas, pueden ser islas artificiales, etc.
En el caso de los buques de guerra oficiales gozan de inmunidad, solo les puede exigir que abandonen su agua, ¿verdad? No pueden pasar por esos espacios determinados. El ejemplo que podemos tomar como referente en el caso del paso de Dardanelo en el Mar Negro, que el Estado ribereño, Turquía, ejerce el pleno dominio, incluso la regulación, aunque es un espacio abierto, pero si Turquía decide cerrarlo o bloquearlo, pues tiene todas las competencias desde el punto de vista de su ejercicio de soberano de hacerlo. Aquí vemos en este slide las 12 millas náuticas del mar territorial, luego vendría la zona contigua, como vemos, luego la zona económica exclusiva y luego la plataforma continental. Bueno, en el caso que estamos hablando, el mar territorial sería ese espacio celeste que vemos de 12 millas marítimas. Luego, la CONVEMAR establece la zona contigua. Como su nombre lo dice, es una zona adyacente, está contigua al mar territorial. Se le llama zona contigua y el Estado ribereño igual ejerce toda la soberanía plena. Puede tomar medidas de fiscalización para prevenir la infracción de sus leyes, aspectos migratorios, sanitarios, aduaneros, fiscales, sancionar las infracciones a sus leyes, etc. Y no puede extenderse más allá de 24. Hay mucha, digamos, doctrina, cuestionamiento que se hace, que era mejor dar un mar territorial de 24 millas. ¿Cuál es la razón entonces de haber dado 12 más, como soy en zona adyacente? Bueno, en un principio acuérdense que la primera regla era de 3 millas marítimas, esa era la regla consuetudinaria y se aumentó de 3 a 9. Entonces, llegamos a la CONVEMAR con 9 millas más que para establecer el mar territorial con 12 millas marítimas. Entonces, aún así, vino la CONVEMAR y dice, no, pero también los estados tienen facultades y ejercicio de soberanía con 12 millas más en una zona adyacente. Es como una zona de contención, de protección y de prevención. Por eso es que se le da ese nuevo espacio que se llama zona adyacente o zona contigua, lo cual significa que 12 más 12 es 24. O sea, no se puede extender más allá de 24 millas, que significan 12 del mar territorial más 12 de la zona contigua, nos van a dar 24 millas. Se aplica el artículo 15 para cuando hay zonas contiguas adyacentes de dos estados frente a frente, y entonces ahí vemos cómo de esa manera, por eso es que dos costas superpuestas no podrían entrar en regulación desde este punto de vista, dado que se perderían o se afectarían los derechos de otro estado que está en la parte adyacente o enfrente del otro. De tal manera que las zonas marinas se van a encontrar sobrepuestas las 12 primeras contadas de la línea de base, que son las del mar territorial, y las otras 12 que son de la zona contigua. Como reiteramos, en la zona del Estado, el Estado va a ejercer plena soberanía con la limitación del derecho de paso inocente en las 12 restantes que forman parte de la zona contigua. El Estado ribereño solo va a establecer facultades de fiscalización que indica el artículo 33, además de las que se comprenden en la zona económica exclusiva, que también es una zona sobre. Aquí vemos entonces en este slide la zona contigua, aquí son las aguas interiores, la primera parte del mar territorial, y esta flecha que vemos acá, esto sería donde se plantean las 12 millas más para establecer la zona de tercera. El tercer espacio es la zona económica exclusiva. Es un área situada más allá del mar territorial, con una extensión de 200 millas náuticas contadas a partir de la línea de base normal o de economía recta. El artículo 56 de la CONVEMAR señala que la zona económica exclusiva tiene derecho el Estado ribereño de soberanía para explorar, explotar, conservar y ordenar los recursos naturales vivos y no vivos del lecho y del subsuelo del mar y de las aguas supradyacentes. También otras actividades de explotación y exploración económica para generar energía de agua, de las corrientes, de los vientos. Y desde el punto de vista de la jurisdicción puede autorizar el establecimiento de islas artificiales, instalaciones de estructuras petroleras o de gas, investigaciones científicas, protección y preservación del medio marino y otros derechos que están establecidos en el artículo 56 de la Convención.
En este caso, el área marina que pretende reservar los recursos naturales para el Estado ribereño la vinculan con la Convención de Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de estupefacientes del año 1988. Los estados ribereños han intentado ampliar la jurisdicción que tienen sobre la zona a otras actividades para perseguir delitos de tráfico de drogas. Y entonces, la verdad es que no quedó muy claro en la regulación del artículo 55, 56 y 57, porque el 62, 69 y 70 de la CONVEMAR establece que la facultad de determinar la captura permisible en los recursos vivos para, digamos, los estados que no tienen salida al mar o o que carecen de pesca. Y entonces también este otro elemento que la CONVEMAR estableció, dándole participación del excedente a los estados sin litoral. En el caso nuestro en Centroamérica no tenemos ningún caso, pues Salvador si bien no tiene salida al mar Caribe, pero sí tiene costas en el Océano Pacífico. Entonces, el caso más emblemático en América del Sur es de Bolivia, porque no tiene salida al mar. La zona económica exclusiva, como vemos acá, ¿verdad? Primero tenemos las 12 millas náuticas del mar territorial, más 12 de la zona contigua, y luego tenemos la zona económica exclusiva, que todo esto con 200 millas marinas, ¿verdad? Hasta este límite imaginario que se traza por la distancia que se mide, contados a partir de la línea base o línea recta. Pasamos a la plataforma continental. Desde la mitad del siglo XX, las necesidades energéticas, el desarrollo tecnológico van a conducir a explotar y explorar recursos naturales situados en el subsuelo en las regiones marinas. Y así se encontraron una serie de recursos en el lecho y en el subsuelo, más allá del mar territorial, y se encontró que todo estado está asentado en un pedestal, porque los territorios no están, ¿cómo se le llama eso?, flotando en el agua. Hay un pedestal que incluso puede prolongar más allá, y esa es la plataforma continental, se prolonga más allá de la orilla ribereña. Y por eso es que la CONVEMAR reconoce 200 millas náuticas desde la línea de base, ¿verdad?, situada fuera del mar territorial, y también incluso se puede, si se prueba la existencia de la misma y no se contraponen con otro estado, se puede incluso autorizar hasta 300 millas náuticas, que fue el argumento que Nicaragua utilizó para demandar a Colombia en la Corte Internacional. Entonces, digamos, el artículo 76, numeral 1, dice que la plataforma continental comprende el subsuelo, las áreas marinas y submarinas, extendida más allá de su mar territorial a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio, hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas, contadas desde la línea base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. En los casos que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia, entonces no se podrá extender más allá, porque si llega el borde de la plataforma continental, hasta ahí pues queda reservado. Supóngase que el pedestal termina a 150 millas náuticas, hasta ahí podrá llegar, porque después ya lo que vendría serían los fondos marinos, y eso son de patrimonio de uso público. O sea, el fondo oceánico pertenece a la de tal manera que el numeral 5 dice que los puntos fijos que constituyen la línea exterior de la plataforma en el lecho del mar deberán estar situados en una distancia que no exceda de 350 millas marinas contadas de la línea de base. O sea, eso es lo que da la posibilidad, cuando ese pedestal o esa prolongación de ese borde que va ahí por debajo del mar se extienda, y si no afecta a costa superpuesta de otro estado, se podría reclamar. No ha habido ningún caso en que la Corte haya dado lugar a este derecho. Por eso que la sentencia de julio de 2023 fue argumentada sobre la base de estas disposiciones que encontramos. Entonces aquí vemos la plataforma continental, como observamos, es la prolongación terrestre por debajo, ¿verdad?, que se va
a extender hasta un límite de 200 millas, ¿verdad? Igual que la zona económica exclusiva, pero que podría ser ampliable a 350 millas marítimas si se demuestra que hay prolongación y si no se contrapone o no es contrapuesta con plataformas de otros estados, como es el caso que fue ventilado recientemente, presente por la Corte Internacional. Aquí observamos en este slide cómo es que se prolonga ese talud, ¿verdad? Aquí está la tierra, luego viene la agua, y entonces, si vemos, en primer lugar, la línea de bajamar podría ser esta, aquello donde bañamos en la costa, eso es lo que se llama bajamar o pleamar, ¿verdad? Pleamar, hasta donde sí puede llegar en determinados momentos las corrientes marítimas, y bajamar hasta donde baja, pues, lo que llamamos en la época de bajada de las corrientes. Entonces, a partir de ahí, si vemos todo eso por debajo, a veces no lo podemos captar nosotros, estamos felices bañando en la playa, pero más allá, si más allá, hasta 200 millas, pues se va prolongando ese pedestal, esa terraza continental, y hasta después luego llega un talud, ¿verdad? Y entonces hasta ahí hay 200 millas como ven. Ya después del talud se podría prolongar hasta 350, que es la que reconoce 200 más 300, más 150 más, o sea, para 350 en agua, desde aguas bajas, desde la línea de base, de mar, hasta las 200 millas y luego hasta las 350. Ya después vendría toda la parte de lo que es los fondos marinos, en los cuales el Estado no ejerce ningún derecho de soberanía, ¿verdad? Entonces, esto es lo que encontramos como prolongación del pedestal o de terraza continental que los Estados tienen. Por último, el alta mar. El principio del alta mar es un principio arraigado en el derecho internacional consuetudinario, regulado en los artículos 87 y 89 de la CONVEMAR. Los estados ribereños y sin litoral tienen derecho de libertad de navegación, libertad de sobrevuelo, libertad de tendido de cables y tuberías submarinas, libertad de construir islas artificiales y otras instalaciones permitidas por el derecho internacional, libertad de pesca, libertad de investigación científica. La libertad de navegación es la jurisdicción exclusiva del Estado del pabellón, que es que otorga la nacionalidad o la bandera del abanderamiento del buque. Esta circunstancia implica un control efectivo del buque en cuestiones administrativas como técnicas. La jurisdicción que se aplica es la de la bandera del pabellón del buque. No aplica la ley del pabellón del buque cuando el barco realiza actividades de piratería, trata de esclavos, delitos internacionales, el barco realiza transmisiones de radio y televisión no autorizadas. En todo caso, entonces, el caso de los buques de guerra u oficiales, el artículo 95 y 96 regula su derecho, navegación, nacionalidad de los buques, inmunidad de los buques de guerra, la jurisdicción penal exclusiva de la bandera del pabellón, derecho de prestar ayuda, de auxilio, derecho de visita, derecho de persecución, derecho de establecer cables y tuberías submarinas. El derecho de visita es derecho para inspeccionar porque vean un barco sospechoso que pueda estar cometiendo algo o pueda estar, digamos, averiado y hay que prestarle auxilio o se desconozca su situación. De tal manera que el alta mar es una parte de los espacios marítimos que regula la CONVEMAR, donde los estados pues tienen ese principio de libertad de navegación plena, ¿verdad? Y entonces aquí vemos el alta mar, como vemos, desde la línea de base, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, hasta el alta mar después de las 200 millas, que es la mar libre, como decían en latín los. Luego se encontrará una zona que le llaman fondos marinos, se encuentran constituidos por el lecho marino existente después de las 200 o 350 millas náuticas en la parte del fondo. Estos han sido sujetos de interés desde el siglo, mediados del siglo XIX, encontraron nódulos polimetálicos, o sea, la existencia de grandes cantidades de recursos no vivos, metálicos, y que a partir del año 67 el embajador de Malta, Alvin Pardo, hizo una declaración partiendo de la base del desarrollo tecnológico
Y en este caso, a partir de eso, la Convemar reconoce que esta zona está establecida por recursos, que esos recursos son líquidos, sólidos, gaseosos, nódulos polimetálicos en el fondo marino, en el subsuelo, y que se van a denominar minerales. De tal manera que esos recursos llamados nódulos polimetálicos, que son conversiones de poco volumen, que se encuentran en los abismos marítimos fuera de los límites de la jurisdicción nacional, se va a regir por las convenciones acordadas en la zona internacional de fondos marinos. Se trata de un patrimonio común de la humanidad. Condición jurídica es que ningún Estado puede apropiárselo. Los Estados tienen que, si quieren explorarlo, tienen que someterse a las normas que establece la autoridad de los fondos marinos. Los Estados pueden participar, debe protegerse el medio marino, la vida humana, entre otras regulaciones. Y entonces aquí encontramos los fondos oceánicos y marinos más allá de la plataforma continental, como un abismo, una especie de abismo, ¿verdad? Pero un talud y después una especie de abismo. A algunos lados, incluso el ser humano no ha llegado hasta determinados lugares porque no tiene las condiciones tecnológicas para ello. En el caso de la isla, la Convemar define la isla como una extensión natural de tierra rodeada de agua, se encuentra sobre el nivel de esta en pleamar. Se debe tomar en cuenta que una isla debe constituir una elevación natural, por lo que las islas artificiales no son islas en sentido propio y su régimen es distinto. Para ser considerado como tal, debe emerger de las aguas en pleamar, por lo que quedan excluidos de su régimen lo que se llaman los bajíos. Las islas, el debate es que si tienen todos los espacios que hemos indicado, mar territorial, zona contigua, plataforma continental, zona económica exclusiva, entre otros. La Convemar establece una solución donde dice que el mar territorial, la zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma serán determinadas de conformidad con las disposiciones aplicadas a otras extensiones terrestres, no solo de las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica propia, a las cuales se les niega el derecho de tener zonas económicas exclusivas y plataformas. Como vemos en este ejemplo del slide, en las Islas Galápagos, que forman parte de la jurisdicción del Ecuador, pues ahí se establecen regulaciones de reconocimiento de las 200 millas para la parte de los vecinos, que en este caso Costa Rica y el Ecuador. Entonces sí se le reconocen, pues en el caso de Ecuador no es una isla, pero el caso particular de República Dominicana sí lo podemos analizar, ¿verdad? Porque a esta se les reconoce, como vemos, un espacio de mar territorial, un espacio de zona contigua, un espacio de zona económica exclusiva. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando este espacio está contrapuesto con otro, como es el caso de las Islas Antillanas? Vemos en Jamaica, vemos Haití, vemos Cuba, Caimán, incluso frente a esta península en el Golfo de la Florida, ¿verdad? Que es un estado de la Unión Americana. Y entonces ahí se traza un mar territorial que no necesariamente, porque imagínense a cuánto está las costas de Estados Unidos de Cuba, creo que estamos hablando de 90 millas. Entonces significa que no en esa costa que están contrapuestas, no, ninguno de los dos estados puede trazar 200 millas de plataforma continental ni de zona económica. Tiene que establecer una posición equidistante en el sentido de no afectar los intereses soberanos de un estado ni del otro, como lo vemos aquí bien graficado en el caso de cada isla que se le está asignando una parte de zona económica exclusiva, de mar territorial, ¿verdad? Sobre la base de acuerdos incluso bilaterales que se establecen entre los estados. Entonces, la Convemar da normas generales, pero no es que en el caso de las islas se vaya a aplicar, sobre todo por este tema que son costas que están subprotegidas. En el caso de los estados archipelágicos, también en el artículo 49 y el 53 regula y dice que son estados archipelágicos. La soberanía del estado de un archipiélago como es la de Filipinas, por ejemplo,
se extiende a las aguas encerradas por las líneas de base archipelágicas y al espacio aéreo que se entiende sobre ellos, a su lecho, subsuelo y a todos sus recursos. De igual manera, se aplican reglas especiales similares a las de la isla para establecer los espacios marítimos, el archipiélago de Canarias, Beliares, Islas Galápagos en el Ecuador, tienen un régimen jurídico muy particular parecido al de la isla, ¿verdad? Entonces Filipinas es uno de los estados archipelágicos más famosos en el caso de nuestro. Los estados sin litoral, ya sabemos que son países que por X o Y razón han quedado sin litorales marítimos para poder ejercer el derecho de comercio marítimo y de pesca, como el caso de Bolivia, Paraguay, Austria, Bielorrusia en Europa, en República Checa, Liechtenstein, Uzbekistán. Hay 44 países sin estado, sin litoral. Y son sin litoral porque no tienen salida a un océano o al mar. Un mar cerrado, como hemos indicado, que no está conectado a los océanos, como el mar Caspio, es un mar cerrado, el mar de Aral. A unos les dicen lago también. Entonces, en estos casos, la Convemar permite a los países sin salir al mar el acceso sin tener que pagar aranceles o cuotas de paso a los países de tránsito. Y entonces hay todo un programa y toda una planificación de ver de que los estados le puedan darle participación y excedente para que puedan acceder a la zona y desarrollar. Por ejemplo, hay países que aunque no tienen salida al mar, son sin litoral, pero tienen flotas pesqueras. Bolivia tiene flotas pesqueras, están asignadas, ya sea en Perú o en los países vecinos que le dan derecho de posada, podríamos decir. Y entonces pueden también desarrollar participación en la explotación de pesca, de recursos vivos y también de recursos marinos. En la medida que los estados le van asignando. Es bastante complejo, porque recordemos, en el caso de Bolivia quedó sin salida al mar por la famosa guerra de Chaco, ¿verdad? Con Chile. Entonces, esa guerra generó un problema limítrofe y todavía Chile no se ha podido lograr por lo menos un corredor para que pueda tener un espacio de salida directa al mar. Es un tema bastante complicado desde el punto de vista de soberanía y de territorio. Aquí vemos el caso de Paraguay, de Bolivia, que quedaron encerrados, no tienen salida al mar. La única posibilidad sería por el lado de Chile o por el lado de Perú, ¿verdad? No ha habido un acuerdo que permita esa perspectiva. Entonces, todo eso afecta a estos países. Y en verde vemos los otros países que tienen esa misma circunstancia de no tener salida hacia el mar. Las bahías y los estrechos también son reguladas por la Conmemar. En este caso, eh, las bahías tienen una característica de lugares para puertos y los estrechos para lugares de tráfico, de comercio internacional, como el estrecho de Dardanel o el mismo estrecho de Suez, que después derivó en el canal de Suez, y que entonces se van estableciendo determinadas regulaciones especiales. Se pretende que sean de uso libre, que no sean apropiados, pero lamentablemente en los conflictos militares de repente se ponen a sintonía en base al interés que tenga una u otra potencia. Entonces se ve limitado el uso de esos estrechos, de esos pasos, y se puede ver afectada el comercio internacional. Aquí vemos el estrecho de Gibraltar, también es un tema de conflicto internacional porque esa parte del territorio la reclama España a Inglaterra. Después tenemos el estrecho del Suez, el canal, está un canal, ¿verdad? Bajo dominio de Egipto, en su momento por los ingleses. En el caso del Dardanelos, está el estrecho del Bósforo, también le llaman, que es para el inciso pleno de la soberanía de Turquía.
y pues así se van regulando, se van dando las regulaciones para el acceso al comercio marítimo de los estados que están, en este caso, encerrados con salida al Mar Negro, al Mar Mediterráneo o cualquiera de los otros mares que necesita para utilizar como medio de comercio marítimo. Los golfos, como su nombre lo indica, algunos le dicen bahía o golfo. En el caso de nosotros, tenemos en la parte noroccidental de Nicaragua, eh, la parte de Cosiguina, la península, que hace parte del Golfo, junto a parte territorial de Honduras y parte territorial de, de El Salvador. Y entonces ahí ha habido ciertos conflictos que han generado controversia, ya sea entre los tres países o entre dos países, y se ha tratado de buscar un equilibrio a través de acuerdos para declarar que el Golfo sea una zona de paz, de desarrollo económico. Ha habido una serie de proyectos, hay tratados bilaterales que se han firmado entre unos estados y otros, pero bueno, es bastante complejo porque hay la definición del uso, el uso de los recursos que existen ahí, hay un conflicto entre El Salvador y Honduras por la isla Conejo. Entonces, pero digamos ahora vamos a analizar un poco esos casos. Entonces, el Golfo, hay golfos que son nacionales y en este caso es un golfo compartido por los tres países ribereños, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Ahora vamos a presentar un pequeño resumen de casos o litigios donde Nicaragua ha estado involucrado. Algunos, la mayoría han sido resueltos ante la Corte Internacional de Justicia. El Estado de Nicaragua, por medio de su gobierno, siempre ha recurrido al uso de los medios de solución pacífica internacional. En tal caso, en su momento se utilizaron arbitrajes, como es el caso de los conflictos con Costa Rica por medio de los laudos Cleveland y laudos Alexander, que son 5 laudos, y también por medio del organismo internacional de justicia, el Tribunal de Justicia Internacional, la Corte Internacional de Justicia. Entonces, si vemos Nicaragua, en resumen, tenemos territorio terrestre, tenemos un territorio acuático y tenemos un espacio aéreo del cual ya hemos hablado de todas sus regulaciones. Todo está basado en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna. El artículo 10 señala que la soberanía, jurisdicción y derechos de Nicaragua se extienden a la isla, cayos, bancos de rocas situadas en el Mar Caribe, Océano Pacífico, Golfo de Fonseca, así como las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, así como el espacio aéreo correspondiente. Como vemos anteriormente, el 10 define claramente nuestros límites, el Mar Caribe, el Océano Pacífico, Honduras y Costa Rica, y de acuerdo a la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Limita el mar con el Mar Caribe, con Honduras, con Jamaica, con Colombia, con Panamá y Costa Rica. Recordemos que antes de esta sentencia y del caso de Nicaragua con Honduras, Nicaragua estaba encerrada en el Mar Caribe, tenía prácticamente una limitación, casi un candado de salida, de uso de las aguas, de todas estas zonas que hemos identificado y que ahora vamos a analizar en el caso. Tenemos nuestra ley de espacios marítimos de Nicaragua, la ley 420 del año 2022, que establece los espacios marítimos nacionales, las zonas permitidas por el derecho internacional. Nicaragua se acoge al derecho internacional con todas estas 5 zonas que hemos establecido, o espacios marítimos, mar territorial, aguas interiores, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental. Tenemos una ley de defensa nacional de la República del año 2010 que regula las bases jurídicas, orgánicas y estructurales para la defensa nacional, reconociendo la Constitución, las leyes, los pactos, los tratados y demás instrumentos internacionales, y que la defensa es con el fin de garantizar la soberanía, la autodeterminación y la independencia nacional, así como su integridad territorial e inviolabilidad de su territorio. También tenemos la ley de régimen de jurídico de fronteras, lo hablamos en la unidad, perdón, en la primera conferencia sobre la regulación del territorio terrestre, hablamos de las fronteras como los límites internacionales que marcan el espacio de soberanía de un Estado. Esta ley es del año 2010
establece el régimen especial en el territorio fronterizo terrestre, marítimo y aéreo, la soberanía e independencia, la integridad territorial, la seguridad interna, la protección del medio ambiente, etc. Y entonces aquí con este slide que hemos preparado podemos ver cómo funcionan así a modo básico estas zonas o espacios marítimos. Como vemos en la flecha, las aguas interiores, esa es la línea de base, que la tiramos como una línea de base recta desde San Juan del Norte hasta, digamos, Cabo Gracias a Dios. Esa línea no se debe apartar de la costa, como vemos, y todo lo que está de la línea hacia adentro son nuestras aguas interiores. Laguna de Perla, la bahía de Bluefield, los ríos, nuestros lagos, los grandes lagos, etcétera. Todo eso son nuestras aguas interiores. Ahora bien, nuestro mar territorial sería en esta línea imaginaria que hemos trazado ahí, tratando de ponerle 12 millas náuticas, sería nuestro mar territorial. Y como vemos, adyacente a él vamos a encontrar una zona contigua y ahí vemos un barco entrando, ejerciendo el derecho de paso inocente hacia cualquiera de los puertos que se encuentran en esta línea. Y ahí tiramos otra línea para establecer de manera imaginaria una línea imaginaria de hasta 200 millas para la zona económica exclusiva y una línea imaginaria de 200 hasta 300 prorrogables del pedestal de la plataforma continental y luego sería la zona. Este barquito que vemos ahí va en cabotaje de puerto a puerto y eso no trata, estar sometido a la regulación nacional. Eso se llama en materia de cabotaje, ¿verdad? De puerto a puerto interno de un estado. Entonces no se somete a la regulación internacional. Ahí son barcos que pueden viajar de un puerto a otro, de un puerto interno dentro de nuestra agua interna. Vamos a ver el primer caso de Nicaragua-Honduras, que fue resuelto por la Corte Internacional de Justicia. Desde antes, en los años 80, Honduras había suscrito tratados con Colombia, tratados con Jamaica, donde y ellos reclamaban que la frontera de esta zona del Mar Caribe se encontraba en el paralelo 15. Nosotros alegábamos que se encontraba en el paralelo 17. De tal manera que ese litigio, como podemos observar, reconoce la Corte parte de los reclamos de Nicaragua sobre 130.000 kilómetros cuadrados, determinó que Honduras tenía soberanía sobre los cayos de Bober, Sabana, Puerto Real, se mandata que se delinee el punto inicial en la frontera marítima que divide el mar territorial y utilizando el principio ex aequo bono, algunas islas le quedaron en la parte del territorio marítimo hondureño. Se utilizó el principio de equidad. Como lo vemos ahí, vemos Nicaragua, digamos, se le aplica el reconocimiento de recuperación de más de 100.000 kilómetros cuadrados, pero ahí la Corte hace un trazado ahí medio extraño, como lo vemos, y donde esas islas quedan dentro del espacio marítimo internacional. Nicaragua reclamaba la franja azul, que era el paralelo 17, Honduras el paralelo 15. Entonces se aplicó el principio de equidad, por eso se habla de un fallo histórico. Pues, en gran medida Nicaragua logra recuperar, pero sobre todo lo estratégico fue romper el candado que estos convenios y tratados bilaterales que Honduras había suscrito con Jamaica y con Colombia nos afectaban, porque lo interesante no era el paralelo 15-17, lo interesante era el meridiano 82, que era el candado impuesto por Colombia y que nos cercenaba gran parte del territorio marítimo de nuestro país. Y entonces, esta fue una primera estrategia de lograr romper eso. La Corte le reconoce un espacio marítimo más amplio a Nicaragua y si bien no llegamos al paralelo 17, pero tampoco a Honduras se le reconoce el paralelo 15. Entonces, como que se puso un término intermedio en la Corte y así que logramos una recuperación de espacio marítimo fundamental. Y sobre todo, como les digo, desde el punto de vista estratégico, era romper el meridiano 82 de cara al otro juicio que Nicaragua
que estaba proponiendo o propuso luego contra Colombia. Entonces vemos el principio Exacuec-Bone, equitativo, para tratar de resolver la disputa entre ambos estados. Esta sentencia fue dictada en octubre del 2007. Determinó unánimemente que Honduras tenía soberanía sobre esos cayos que quedan en esa herradura que vemos. Estableció, reconociendo más de 130.000 kilómetros a Nicaragua, y estableciendo los puntos y las coordenadas debidamente claras, pues, para la frontera marítima entre ambos países, rompiendo cualquier tratado que Honduras pudiera haber firmado con Colombia o con otro país. El caso número 2, como les decía, es el más relevante: Nicaragua-Colombia, el conflicto del Mar Caribe. Este no ha sido un caso histórico, como vamos a observar en los slides, a través del artículo 2 del Tratado Bárcena-Menezes de Guerra, los colombianos nos habían impuesto un candado y algo que perjudicaba totalmente la soberanía nicaragüense. Como vemos acá en este slide de la derecha, este era el meridiano 82. Como vemos, todo esto lo perdía Nicaragua, lo cual fue recuperado en gran parte de la sentencia, ya a pesar de que se le reconoció a Colombia su derecho de ejercicio de soberanía sobre San Andrés y sobre los cayos, que Nicaragua también había reclamado en la demanda contra el Estado de Colombia. Era una situación muy difícil porque esto tiene muchos aspectos históricos. El punto de partida nace a partir de la presencia de las autoridades coloniales, y entonces lamentablemente la parte del Caribe no era protegida por las autoridades las autoridades españolas, y entonces vino por medio de cédula real el virrey de Nueva Granada. Esta cédula real es la base del conflicto histórico del año 1833, perdón, 20 de noviembre de 1803. José Antonio Caballero y Góngora resolvía que el archipiélago de San Andrés y la costa de Mosquito, que es nuestra costa caribe, Cabo Gracia de Dios, incluso hasta el río Chagres, que es Panamá, quedaba segregada de la capitanía de Guatemala, que era el territorio, y se le asignaba al virreinato de Nueva Granada. Y bajo ese fundamento, digamos, los colombianos alegaron el tipo de juris, planteando que esa segregación era que les habían otorgado ese territorio. La segregación no implicaba que se desprendiera la Capitanía General de ese territorio, sino era un mecanismo para defensa y seguridad, porque no podían defender la Capitanía General la parte de esa isla y la costa Mosquitia, hasta Chagres, en Panamá, por parte de las autoridades de la Capitanía de Guatemala. Y entonces, ¿qué pasa? A partir de esta cédula real, digamos, se va a dar el conflicto, luego se van a crear las Provincias Unidas de América Central como un Estado federal, y pretendimos reclamar eso, tampoco fue logrado. Y entonces, que aquí hay un tema muy controversial desde el punto de vista político. Hay que recordar que antes de la firma del Tratado de Bárcena-Menezes de Guerra en 1928, esto tenemos que relacionarlo con el Canal de Panamá. El Canal de Panamá estaba en territorio colombiano, acuérdense que Panamá era Colombia, y ahí se empezó a desarrollar por parte de la compañía accesoria de Francia, con Ferdinand Lesseps. Y entonces, obviamente fueron los colombianos los que le dieron la concesión a los franceses, a Ferdinand Lesseps, que no pudo terminar el canal, terminó incluso detenido junto con su hijo por fraude. Y luego los americanos van a aprovechar esta coyuntura, van a presionar al gobierno colombiano, van a provocar una rebelión para provocar una independencia, entre comillas, y porque Colombia no le quería dar la concesión a los americanos. Y entonces, bajo ese fenómeno político, van a ser Panamá como república independiente, segregada del territorio de la Nueva Granada o de Colombia. Y obviamente los colombianos quedaron golpeados, dolidos,
Y obviamente Estados Unidos quería resarcir eso. Y así fue que en determinado momento en que nuestro país se encontraba bajo control imperial, obligaron a Nicaragua o firmar el famoso tratado de 1990. Es un tratado de apenas 2 artículos. Es un tratado donde el cual Nicaragua le otorga soberanía a la, al archipiélago de San Andrés, provincia de Catalina, y Colombia reconoce la soberanía de nuestras costas del Caribe, que se llamaban las costas. Quedan excluidos los Cayos, Roncador, Quitasueño y Serrana, porque eso estaban en litigio con Colombia y Estados Unidos. Luego los terminarán los americanos dándoselo, porque todavía han sido adquiridos por los americanos por la famosa Guano Act, que le llaman, que la ley del guano. Y entonces, como estos cayos no son habitables, pero bueno, los americanos habían dictado una ley que decía que donde se encontrara guano, cualquier ciudadano americano que lo encontrara podía ejercer derechos de control y de posesión sobre eso. Ahora, eso fueron apropiándose los americanos de estos cayos, que también pertenecían a la parte marítima territorial de Nicaragua, y entonces de esa manera pues no, se da esta firma del tratado, que también fue hecho un protocolo en el año 1930 para desarrollar estos 2 artículos que ya estoy mencionando. Entonces, obviamente que desde ese punto de vista histórico, Nicaragua, a partir que llega el gobierno revolucionario, va a promover desde su momento el desconocimiento, primero la nulidad absoluta del Tratado Barcelona-Menezes de Guerra, bajo el argumento de lo que dice incluso la misma Convención de Derechos del Tratado. Nicaragua no era un Estado soberano, era un Estado dominado y que fue obligado a la firma de. Y entonces, aunque eso no parece que no fue reconocido por el máximo tribunal, sin embargo, desde esa época, Nicaragua como Estado, partiendo del gobierno revolucionario, empezaron a desarrollar una serie de estrategias que conllevaron a todo un proceso de desarrollo de juicios ante el organismo internacional. De tal manera que Nicaragua reclamaba un área superior a 50.000 kilómetros cuadrados, donde se encontraban incluso los San Andrés y varios atolones y cayos. En diciembre del 2007 se produjo un antecedente fundamental, se da a conocer la primera sentencia, donde la Corte alega que sí es procedente, y entonces, digamos, se reconoce la soberanía de Colombia sobre el archipiélago. También se reconoce que la Corte tiene competencia, porque Colombia alegaba que no tenía competencia, y se rompe el meridiano 82 como candado que nos habían impuesto los colombianos. De manera que la sentencia del año 2012 es una sentencia trascendental e histórica para los intereses territoriales de Nicaragua. Se va a resolver la Corte del fondo de la disputa territorial de la delimitación marítima entre Nicaragua y Colombia, y viene la sentencia a reconocer la soberanía sobre la isla de Albuquerque, Bajo Nuevo, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranía, y sobre San Andrés y Providencia. Se declara inadmisible, la petición de Nicaragua en orden a que la Corte decida la forma apropiada de delimitación marítima, dividiendo por partes iguales los derechos superpuestos a la plataforma continental de ambas partes. Se establece una línea de frontera marítima única, se rompe el candado del meridiano 82 impuesto por Colombia, y se establecen, digamos, una serie de aspectos básicos en los cuales se va a reconocer todos los espacios marítimos que Nicaragua tiene con base a la Convención. Nicaragua pasa a tener fronteras oceánicas en el Mar Caribe entonces, porque antes solo las teníamos con Honduras y con Colombia. Ahora no, con Jamaica, con Panamá, porque todo eso nos había bloqueado Colombia a través de la suscripción de tratados binacionales donde no se cercenaban los derechos, porque ellos se alegaban que su frontera era el meridiano 82. Nicaragua nunca aceptó que el meridiano 82 fuese como frontera establecida en el Tratado Barcelona.
Esta es la frontera, según Colombia, vean que lo pone, ¿verdad? Por eso damos la fuente ahí, tomada de esta revista colombiana, dice que fue acordada entre Nicaragua y Colombia en el año 1928. Falso, de toda falsedad, como se dice. Nicaragua no aceptó, eso era una delimitación más, no un límite, ¿verdad? No era una frontera como tal. Y entonces, como ven, ellos alegaban que hasta aquí llegaba el límite de los espacios marítimos desde Colombia hasta acá. Prácticamente Nicaragua quedaba encerrada, sin espacios marítimos, porque apenas, acuérdense que San Andrés y Providencia está como a 125, 130 días náuticos, entonces perdía su plataforma continental, su zona económica exclusiva y su salida al Mar Caribe, porque estábamos bloqueados. O sea, vean que nos habían bloqueado por el lado de Costa Rica, por el lado de Honduras y por el lado de Jamaica y Panamá. ¿Qué logra Nicaragua con la sentencia que antes hemos indicado del 9 de noviembre del 2012? Vean, la recuperación de todos estos espacios marítimos, romper el candado del meridiano 82 y trazar una nueva delimitación marítima que la traza la Corte Internacional de Justicia. Si bien es cierto, se le reconoce a Colombia los derechos de soberanía en San Andrés y Providencia, en el caso de los Cayos, pues no queda claro. Hay que establecer acuerdos especiales y sobre el uso también de que es uno de los temas que quedan pendientes de resolver sobre el derecho de las poblaciones ahí que viven en esta isla para el uso de los recursos pesqueros. Eso lo tiene que delimitar Nicaragua, porque tiene su ejercicio pleno sobre ese tema. Ahora bien, como vemos, en la parte que está acá, Providencia, San Andrés, eso queda dentro de los límites propios de la soberanía de Colombia. Ese es el fallo del 2012, ¿verdad? Y entonces, digamos, nosotros en su momento reclamábamos todo esto, ¿verdad? Como parte, incluyendo la isla, lo cual no fue, eh, digamos, aceptado por los jueces del Tribunal Máximo Internacional, ¿verdad? Sin embargo, como vemos acá, sí logramos recuperar una gran parte de nuestro territorio que implica una gran victoria para el Estado de Nicaragua. Entonces, tras 11 años de litigio, la Corte va a resolver regresar a Nicaragua 180.000 kilómetros cuadrados. Ya con Honduras habíamos recuperado 120.000 kilómetros cuadrados de aguas territoriales. Un gran triunfo, una victoria para el pueblo nicaragüense, para el gobierno de Nicaragua, en cuanto a los espacios marítimos importantes, relevantes. La jaula, el candado del meridiano 82 se rompe, ¿verdad? Y luego, pues obviamente, Nicaragua va a pretender luego ampliar la plataforma hacia los 300 y pico de kilómetros, pero bueno, la Corte en junio de 2023 no nos dio la razón, porque no se podía prolongar más allá de las 200 millas porque teníamos costas sobrepuestas. De tal manera que, sin embargo, se ratifica la sentencia del año 2012, que es una victoria muy relevante para Nicaragua. Aquí vemos también otro slide, cómo se presentó este conflicto, qué es lo que nosotros pretendíamos con la ampliación de la plataforma continental, ¿verdad? Pero bueno, la Corte no nos dio la razón. Y así pues que se dicta el fallo del 13 de julio de 2023, ahí estamos equivocados, ahí por favor corregimos, ¿verdad? Desde el 2023, sobre la ampliación de la plataforma. El otro caso es del Golfo de Fonseca, como vemos ahí en el slide. Este es una zona donde se establecen espacios marítimos especiales acordados entre y que se han dado litigios, como les decía, en Nicaragua, Honduras, Honduras, El Salvador, entre otros. Todavía está pendiente un caso de la isla Conejo, apropiada por Honduras y que El Salvador reclama como parte de su territorio. Entonces, en el Golfo de Fonseca se encuentran puertos relevantes en el Pacífico, como en La Unión, El Salvador, San Lorenzo en Honduras, Potosí y Morazán en Nicaragua. Es una zona de más de 3.000 kilómetros cuadrados hacia el Pacífico. 3 estados costeros o ribereños compartimos
y han habido tensiones históricas en temas de soberanía. De tal manera que es una bahía compartida con muchos litigios, ¿verdad? Y en 1917 se firmó la primera sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia, casualmente, que teníamos en nuestra región. No se han logrado resolver muchos conflictos. Eh, pues la realidad es que es una zona de mucho desarrollo económico. En el 2007 los presidentes de los tres países declararon, a través de la declaración de Managua, firmada por el expresidente, Manuel Zelaya, Elías Saca, El Salvador, y el presidente Daniel Ortega de Nicaragua, donde declaraban que era una zona de paz, de desarrollo sostenible y de seguridad. Se promovió una comisión tripartita para desarrollar proyectos para beneficio de todos los territorios, de los pobladores que existen ahí. Pero además se pensó en un momento por ahí, conocimos de la intención de crear, de que esa zona se convirtiera como una especie de un mini Hong Kong, ¿verdad? Para un gran desarrollo económico para los municipios costeros que hay de los tres países. Entonces ahí ha quedado esa expectativa. Digamos, Nicaragua tiene 352 kilómetros en la costa sobre el Pacífico, El Salvador apenas tiene 307, y para Honduras el Golfo es su única salida a este océano. Entonces es mucho más complejo, ¿verdad? Hay una disputa, como les decía, por la isla de Conejo. La sentencia del 92 determinó que ambos estados tenían soberanía sobre una faja de 3 millas marítimas a partir de su costa. Y la isla Conejo es un peñón de 1 kilómetro cuadrado, pero ha sido objeto de disputa de soberanía tanto en Salvador y Honduras. El Salvador argumenta que Honduras la ocupó ilegalmente, o Honduras argumenta que el peñón es suyo por estar más cercano a la costa hondureña, unos 600 metros. La sentencia del 92 confirma el estatus de una bahía histórica de mar cerrado. Cada estado, Nicaragua, El Salvador, Honduras, tiene una soberanía en una franja de 3 millas a partir de la costa. Aquí se aplica esta regla, no aplicamos la regla de la Condemar, de una sentencia del año 92. Las aguas de la porción central pertenecen conjuntamente a los tres estados, o sea, esas aguas son compartidas, la parte central, pero sin embargo la Corte no puso término a algunos puntos controversiales. Ahí se ha intentado hacer amojonamiento con boyas flotantes. Creo que anteriormente se establecieron un par de boyas, pero no se ha avanzado mucho más. Entonces todavía existen algunas tensiones. Nicaragua ha firmado un tratado bilateral en el año 2021, se llama Tratado de Límites Marítimos en el Mar Caribe y aguas afuera del Golfo de Fonseca, se llama el Tratado Integracionista Bicentenario, como objetivo una ruta de paz y prosperidad. Invitaron a El Salvador, pero no fue parte de él, y solamente lo suscribieron el Estado de Nicaragua y el Estado de Nicaragua. De hecho, pues la regulación es una bahía compartida, cada estado tiene 3 millas náuticas y la parte central es de todos los estados. También tenemos conflictos en el caso de Costa Rica, generados, los dejamos ahí en la presentación para que ustedes lo puedan observar. Solamente decirles que también son históricos. Aquí el conflicto nace a partir de la firma del Tratado de España, digamos, luego de 1856, cuando los chicos nos ayudaron a sacar a William Walker, al filibustero, a propósito de nuestras fiestas patrias. En 1858 se va a firmar el Tratado de Escaña. Ese Tratado de Escaña le reconoce el uso perpetuo con objetos de comercio de una parte del río San Juan. Recordemos y reiteramos que el río San Juan es totalmente un río nacional nicaragüense. La margen derecha es la frontera con Costa Rica, no en Talhue o en la parte central del río. Lo que sí hay que este tratado que estamos refiriendo le da un derecho perpetuo a Costa Rica de poder usar con objetos de comercio. Y eso ha sido también objeto de disputas con este país, porque los costarricenses no han renunciado a querer apropiarse del río, de ejercer derechos de soberanía sobre él,
Y entonces eso ha sido motivo de conflicto limítrofe con este país. En la parte terrestre se ha tratado de hacer amojonamiento para delimitar la parte terrestre, pero la parte del río obviamente es mucho más compleja. El mojón tendría que estar en el lado de la margen derecha del río, porque la frontera, reiteramos, no es el río. Este río no es un río internacional, a como es el Coco Cebolla en la parte del norte de la frontera. Y entonces ahí hemos tenido varios puntos de conflicto con Costa Rica que han llevado a demanda, y también tanto por Nicaragua ante Costa Rica como por Costa Rica ante Nicaragua. Y entonces, pues esto ha generado algunos temas muy conflictivos que en alguna medida la Corte en unos casos nos dio la razón a nosotros, a Nicaragua, y en otros casos pues le dio la razón a Costa Rica, como podemos observar en esta presentación. La sentencia del año 2009, que fue de la demanda presentada por Costa Rica en el año 2005, digamos, considera que Nicaragua la privaba del derecho de libre navegación establecido en el Tratado de Cañas-Jerez del año 1858, como les decía, y Costa Rica lo interpretaba como un propósito o fin de comercio, sobre todo el tema de turismo, ya que antes, en 1850, 1860, todavía no se consideraba como tal. El objeto de comercio era porque las poblaciones que estaban ahí en el río no podían trasladarse por vía terrestre, no había ruta, entonces utilizaban la vía del río para buscar sus salidas ahí y después tomar una carretera para el territorio interno. La Corte resolvió reconociendo el derecho de Costa Rica de navegar libremente con fines comerciales, incluido el transporte de turistas. En el río San Juan reconoció el derecho de Costa Rica de navegar libremente con fines comerciales. Los pasajeros no tendrán que obtener visas nicaragüenses. Sin embargo, los barcos oficiales ticos solo podrán circular por esa zona en circunstancias específicas. Reafirmó el derecho nicaragüense de hacer que las embarcaciones se detengan en 2 puestos de control, imponer horarios de navegación y emitir autorizaciones, pero no cobrar por ello. Un poquito complicado, ¿verdad? En cierta medida la decisión de la Corte. Así que con esto estamos cerrando nuestro ciclo de 3 conferencias relacionadas con el tema del dominio público, del territorio en el derecho internacional público, territorio terrestre, territorio aéreo espacial y el territorio marítimo, del cual pues hemos hablado ampliamente tomando como referente la Convención. Así que muchas gracias y nos estaremos viendo en próximos videos. Muchas gracias.